143 bellas palabras de vida. 143 bellas palabras de vida. Vamos a entonar el 347, tuyo soy Jesús. 347, tuyo soy Jesús. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, qué bendición, ¿verdad? Vamos a entrar rápidamente a las Escrituras y, hermanos, vamos a abrir allí, querido hermano, en el libro del Evangelio según San Mateo. Hermano, vamos a estar continuando, hermano, y sin duda, pues hoy terminaremos un estudio que hemos comenzado hace 3 semanas atrás. Hoy es la 4ª semana estudiando ya precisamente este tema, ¿verdad?
de las manifestaciones o las evidencias del arrepentimiento, las evidencias del arrepentimiento. Y para ello les voy a pedir que vayan a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Mientras llegan ahí, quiero agradecerles por ser, querido hermano, una bendición para el ministerio, para la iglesia, a cada uno de ustedes. Quiero agradecerles a todos aquellos que con compromiso de corazón se mantienen fieles, aportando y apoyando para la obra misionera y trayendo sus ofrendas, sus diezmos, que lo hacen con cariño y con amor. Y podemos salir también adelante en los compromisos que ya existen como iglesia. Y gracias, hermanos, por vivir una vida amorosa y poder manifestar amor para las cosas del Señor, ¿verdad? Y gracias a todos los que estuvieron orando con fidelidad por el alumbramiento de nuestra hermana Ángela, ¿verdad? Hermana que está allá en La Magdalena, Michoacán. Y hermanos, gracias a todos los que se unen en momentos de necesidad como estos, ¿verdad? Un hermoso bebé que ahora está ya, hermano, en los brazos de nuestra hermana. ¡Qué bendición! Vamos a ir a ese pasaje, capítulo 15 de Mateo, capítulo 7, hermanos, capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra de Dios ahí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí. Señor, de poder compartir tu palabra, de abrir, Señor, en pasajes como estos donde nos dan tanta bendición. Yo te ruego que bendigas ese estudio, Señor, de esta tarde, y puedas, Señor, obrar en cada corazón con toda libertad. Perdona todo pecado, toda maldad. Confesamos delante de ti nuestros pecados, nuestra iniquidad, y Señor, pedimos que sea borrada con tu preciosa sangre. Alabado sea tu nombre, y Señor, que seas exaltado y sea reverenciado en esta tarde. Bendice a mis hermanos, dales corazón entendido, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, y Señor, te ruego que tu mano poderosa pueda moverse a través de cada corazón. Te ruego que tú quites todo obstáculo, reprende toda mala influencia y ayúdanos con libertad de pensamiento y corazón, Señor, tocado por ti, podamos recibir en esta tarde el estudio de tu preciosa palabra. Te alabo y te glorifico en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, tenemos ya un buen rato, ¿verdad?, estudiando precisamente las evidencias del arrepentimiento. Y, hermano, nos quedamos la semana pasada, sí, tocando un pasaje, precisamente las Escrituras, hermano, y fue allá en 2 de Corintios. No vamos a ir ahí porque, hermano, estuvimos un buen rato ahí en el capítulo 7, donde se habla de aquella consolación que viene de parte de Dios, aquellos que fueron en su momento, querido hermano, contristados a causa del pecado. Y el apóstol Pablo nos da a conocer las intenciones que él, hermano, tiene para con la iglesia. Y, hermano, las intenciones en escribir aquella primer carta, donde es reprendida la actitud precisamente de algunos en la iglesia. Y, hermano, en particular de uno, ¿verdad?, que estaba cometiendo actos de inmoralidad dentro de la propia congregación. Y, hermano, precisamente esta carta que ahora, hermano, en la segunda carta se recibe, el apóstol Pablo les da a conocer el propósito precisamente de aquella carta: el ser contristados para arrepentimiento según Dios, el ser tratados, querido hermano, por Dios, y ahora tener buenos resultados. Precisamente el pasaje también en el cual iniciamos
habla de la necesidad de dar frutos, frutos de arrepentimiento, frutos dignos del arrepentimiento, ¿verdad? Y ahora, hermano, es importante que cada uno de nosotros pueda, hermano, dar manifestación al mundo de la obra que Dios ha hecho y comenzado a hacer en nuestra vida. Somos una obra en proceso, no está terminada la obra que el Señor comenzó, querido hermano, a su tiempo la perfeccionará, a su momento, querido hermano, estará tratando con cada uno de nosotros. Mientras esto, hermano, y el proceso de esto continúa, cada uno de nosotros, hermano, debe de esforzarse para ser, querido hermano, mejor cada día, ser un buen cristiano, recibir de parte de Dios, querido hermano, las bendiciones, no para retenerlas, sino para compartirlas y, hermano, pedirle al Señor que siga trabajando en nuestras vidas y nosotros poniendo en práctica y en marcha lo que Él nos enseña en el diario vivir. Precisamente el día de hoy estaremos observando, querido hermano, otras características, es decir, otras evidencias del arrepentimiento, ¿sí? Y para el día de hoy, hermano, estaremos observando la 10ª. Querido hermano, precisamente una de las evidencias de alguien que se ha arrepentido, precisamente es que vuelven, querido hermano, y viven, pero mejor dicho, viven en el temor de Dios, caminando con Dios. Viven en el temor de Dios, caminando con Dios, hermano. Y vamos a ver Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, hermano, ahí vamos a observar las escrituras, hermano, en el versículo 2. Proverbios 14, vamos a regresar un poquito aquí, hermano, las páginas de la Biblia, y vamos a encontrar en el capítulo 14 de Proverbios, queridos hermanos, un pasaje que nos habla, querido hermano, precisamente de esto. Verso 14, verso 2. Proverbios 14, verso 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Hermanos, la verdad es que cuando Dios ha hecho la obra en una persona y esa persona ha entendido, querido hermano, la necesidad de aprender a hacer el bien, de recibir de parte de Dios la instrucción para desarrollar el bien, para, hermano, habituarse al bien. Precisamente, hermano, hablábamos en otro tiempo que, hermano, el arrepentimiento es un cambio de mente. El cambio de mente ocurre en el momento en el que alguien reconoce su pecado, reconoce su culpa y, hermano, ahora está dispuesto a ser tratado por Dios. Y, hermano, el cambio de mente precisamente trae buenos resultados para aquel, querido hermano, que ha sido arrepentido, mejor dicho, se ha arrepentido. Y esos cambios precisamente, hermano, deben de ser dejar de hacer el mal, querido hermano, y aprender a hacer el bien, ¿verdad? Y debemos de apartarnos de la iniquidad. Y, hermano, esta manifestación y esta evidencia de que alguien que se ha arrepentido vive en el temor de Dios y anda en el camino con el Señor, ¿verdad? Ahora, el temor de Dios es respeto a Dios. No se puede, hermano, vivir o intentar vivir cuando nosotros, hermano, no respetamos a Dios. Y respetar a Dios es obedecerle, hermano, y poder dar, hermano, nuestro corazón al Señor y poder, querido hermano, ser tratado por el Señor. Ahora, hermano, no se puede intentar tener buenos resultados de nuestra vida sin el temor de Dios. Precisamente en Proverbios, voy a regresar un poquito aquí las escrituras, hermano, en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, dice precisamente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, es necesario la sabiduría que viene de Dios para que cada uno de nosotros sea bendecido, sea tratado. Y precisamente el temor de Dios, hermano, en la vida del creyente es fundamental. Tenemos que aprender a respetar a nuestro Dios, tenemos que buscar si, hermano, estamos agradando a nuestro Dios,
No se puede vivir sin estar agradando a nuestro Dios y esperar que haya buenos resultados, hermano. Una de las manifestaciones de una persona que se ha arrepentido, con frecuencia busca, escuche bien, con frecuencia busca andar en el temor de Dios, respeta a Dios, ¿sí? Y el respeto a Dios precisamente es manifiesto. Vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras, ahí en Proverbios, querido hermano, precisamente, y vamos a ir al capítulo 15 de Proverbios. Proverbios, capítulo 15, dice la palabra de Dios ahí en el verso 31. Proverbios 15, hermano, verso 31 al 33. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Verso 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad, ¿verdad? Y hermano, entendemos que el temor de Dios es fundamental para cada creyente. El temor de Dios precisamente, querido hermano, se ve manifiesto cuando una persona ha sido tratada por Dios. Hay mucho respeto para las cosas de Dios. Cuando una persona se ha arrepentido, hermano, no quiere dar pasos, hermano, falsos. Él quiere dar pasos seguros, basados en su palabra, basados en su voluntad. Y una de las manifestaciones, querido hermano, de alguien que se ha arrepentido precisamente es eso: teme a Dios y no quiere dar pasos, querido hermano, sin la presencia de Dios en su vida. Y hermano, qué importante es manifestar temor de Dios en todo lo que hacemos. Esta es una de las principales causas de no tener un buen testimonio con los de afuera y con los de adentro, que se vive una vida, querido hermano, sin temor de Dios. No hay temor de Dios en la vida de alguien, no habrá, querido hermano, un buen testimonio ni afuera ni dentro. Cuando hablo fuera hablo del mundo, y cuando hablo adentro hablo del cristianismo. Hermano, ¿cuánta persona no se conduce precisamente dentro del cristianismo sin temor de Dios, y fuera del cristianismo también sin temor de Dios? Dentro del cristianismo, hermano, hay personas que no temen a Dios, tristemente. Y ahora yo no puedo decir quién es salvo y quién no, pero encontramos que hay frutos dignos de arrepentimiento, de los cuales Juan el Bautista les dice a los fariseos. Y luego Jesús también hace manifiesto precisamente que, hermano, cada uno de nosotros debe de dar precisamente evidencias de que ha ocurrido la obra de Dios en nuestra vida. Por los frutos se da a conocer el árbol, ¿verdad que sí, hermano? Por los frutos somos conocidos. Y esto es interesante, hermano. Por eso es que si usted habla de Dios, viva como Dios manda. Y si usted habla de Cristo como Salvador personal, pues, hermano, hable y ande así como es digno delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y andar en el temor de Dios. Y es curioso que la Biblia menciona precisamente a personajes que anduvieron en el temor de Dios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tenemos a Job. Dice la Biblia que era un varón, sí, que era temeroso de Dios. Y era un varón, querido hermano, que podía respetar a Dios. Y Dios, hermano, se agrada de la conducta de una persona que teme, que respeta a Dios. Ahora, tiene que identificar entre el temor y el miedo. No le tenemos miedo a Dios, querido hermano, porque podemos acercarnos a Él confiadamente, ¿sí? Ahora, hermano, el temor aquí descrito en la palabra de Dios precisamente tiene la intención de respeto hacia las cosas de Dios. No se puede decir que nos hemos arrepentido cuando no manifestamos respeto por la palabra de Dios y sumisión a la palabra de Dios. ¿Qué tanto temor de la palabra o qué tanto temor de Dios existe en su vida personal, mi hermano? Bueno, una de las otras manifestaciones
precisamente, hermano, de la persona que se ha arrepentido o las evidencias del arrepentimiento, querido hermano, precisamente es que valora el perdón y la libertad que Dios le ha otorgado. Valora el perdón y la libertad que Dios le ha otorgado. Hermano, hay personas que no valoran lo que Dios les ha dado, y hay personas que no valoran ni la libertad, ni valoran el perdón, ni tienen por alto estima la obra que Dios ha hecho en sus vidas, y tristemente, hermano, termina dando evidencias como si nada hubiera sucedido. Hay personas que hablan de su pasado, querido hermano, como si fuera algo digno de sentir orgullo, ¿sí? Hay personas que se mofan del pasado. Hay personas que se alegran en contar lo que hacían en un pasado, ¿sí? Si alguien se alegra de contar lo que hacía en un pasado, es que todavía lo está haciendo en el corazón y en el presente, quizá de actos por cobardía o por fariseísmo, pero hermano, todavía lo anhela en el corazón. Es una vergüenza lo que se hacía en un pasado alejado de Dios. Es vergonzoso, sí, delante de Dios y delante de los hombres, lo que éramos en un pasado. Ahora, pudiera haber personas diciendo, bueno, yo nací dentro del cristianismo, yo soy hijo de Dios ahora, he creído en Cristo y yo no tengo un pasado de qué avergonzarse. Usted se equivoca, sí, usted se equivoca. Su naturaleza nació siendo pecador, sí, y esa naturaleza, querido hermano, que moraba en usted, sí, precisamente era de pecado, y usted nació siendo enemigo de Dios. Así es de que nadie de los que nacemos siendo perfectos, ¿verdad? Ni tampoco, hermano, santos, y hermano, nacimos en una naturaleza pecaminosa, y el Señor nos está librando de ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, haz el pecado para que tengas que arrepentirte y puedas experimentar el perdón de Dios. Eso es de lo más sucio, vil y despreciable. ¿Por qué, hermano? No necesitamos ensuciarnos para contemplar el amor de nuestro Dios. Amén. Ahora, hermano, ya nacimos sucios. ¿Sí está conmigo? Y la obra de Dios en nuestras vidas es más que suficiente. Como ejemplo, vamos a observar lo que el apóstol Pablo decía, ¿sí? Y dejó escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a observar cómo él recordaba su vida pasada. Nada que ver con los actos que muchas de las veces encontramos entre el cristianismo. Vamos a ir allá a un pasaje de Primera de Timoteo, y vamos a observar cómo el apóstol Pablo se refiere a su vida pasada, y precisamente aquí mismo se declara. Sí, hermano, vamos a observar ahí, Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 12 hasta el verso 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tenemos que parar un poco aquí y tenemos, hermanos, que meditar. No estamos en donde estamos, ni ocupando la posición que tenemos por merecimiento propio. ¿Sí? Estamos donde estamos por gracia, recibimos lo que recibimos por su gracia y su misericordia. Nadie gana posición, nadie merece una buena posición. Hermanos, si algo llegamos a hacer de respeto en la vida, y si algo digno de ser alabado llegáramos a hacer en esta vida, es porque lo debemos todo a Cristo. El apóstol Pablo lo manifiesta, querido hermano, con mucho énfasis en este pasaje. Dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, hermano, cuando usted y yo reconocemos que fuimos enemigos de Dios en el pasado, hermano, nos da pena recordar, ¿sí? Y nos da tristeza recordar que en algún momento, hermano, nosotros llegamos a ser enemigos de Dios. Estuvimos en contra del deseo perfecto de nuestro Dios, siendo enemigos
de nuestro Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que lo hizo en incredulidad, lo hizo en ignorancia. Y esto precisamente en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermano, él vivió un pasado no deseable. La Biblia nos habla que fue blasfemo, fue injuriador, fue perseguidor y, hermano, lo hacía en ignorancia e incredulidad. Y, hermano, algunos de nosotros fuimos perseguidores de los hijos de Dios. Algunos de nosotros, hermano, mira aquí, pon atención, algunos de nosotros ofendimos a los que amaban a Dios en su determinado momento. Algunos, hermanos, participamos siendo carga para los hijos de Dios. Algunos de nosotros participamos, hermano, en ofensas muchas de las veces para los hijos de Dios, los que caminan en fe, los que caminan en integridad, los que andan, hermano, buscando el propio deseo de nuestro Señor. Y algún día tú dijiste, jamás yo seré un cristiano. Y mira aquí, hermano, bienvenido. How are you? ¿Cómo estás? Sí, hermano, todos en su determinado tiempo, hermano, negamos, sí, el intentar llegar a ser gente de fe. Ahora, el apóstol Pablo recuerda su pasado con tristeza, porque hubo ofensa para Dios. Yo no sé, hermano, pero tú y yo deberíamos de tener cuidado cómo hablamos del pasado. Nos debería dar vergüenza, ¿sí? Sobre todo, hermano, pues si te conocían por lo que te conocían, ¿sí? Y no quiero recordarle a algunos, pero, hermano, su pasado de algunos, ¿sí? Hermano, mire aquí, no fue nada agradable. ¿Así está conmigo? Así es de que si algo recordamos del pasado es para glorificar al Señor, no para presumir nada. Amén. Mira aquí, hermano, yo he escuchado hermanos que presumen su vida pasada. Hablan de su pasado como si hubiesen llegado a ser héroes. Y a la hora de convertirse al cristianismo, como que dejaron de tener el valor que antes tenían. Déjeme le digo, hermano, todo aquello era basura. Todo aquello era un desperdicio. Era una ofensa constante para nuestro Dios. Y precisamente el apóstol Pablo habla de aquellas virtudes y aquellos logros que humanamente obtenía, querido hermano, y aquellas cosas que humanamente alcanzó. Nos habla en Filipenses que las estima por basura, ¿sí? Y hermano, eso precisamente éramos, ¿verdad que sí, hermano? Éramos la basura de este mundo. Amén. Y esto no es tener un bajo estima, esto es ser realista. Amén. Porque hay algunos que dicen, no, yo no tengo tan bajo estima como tú. No. Eso no es tener bajo estima. Eso es ser realista de lo que éramos en un pasado. ¿Sí está conmigo? Malo que esto estuviera sucediendo en un presente después de que Dios ha hecho tanta bondad, querido hermano, para cada uno de nosotros. No te duermas, hermano. Amén. Dale un pellizco en el amor de Cristo a este hermano. Dale cuerda. Filipenses 3. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Regrese un poquito. Y la Biblia nos habla allí en el verso 8. Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. ¿Ya están ahí? La Biblia nos dice lo siguiente. Voy a leer hasta el verso 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para, ¿qué, hermano? Ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, el apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse, ¿sí? Hermano, hemos observado algunas características del apóstol Pablo, precisamente, hermano, en el capítulo 1, ¿verdad? De las cosas, querido hermano, que él de alguna manera logró, capítulo 2 de Filipenses y luego capítulo 3 y cosas como estas,
ahí se encuentran muchas cosas, hermano, de las cuales él logró. Pero, hermano, todo esto, dice el apóstol Pablo, que los tenía por basura. ¿Sí? Y, hermano, mire aquí, literal, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros hicimos e invertimos mal en cosas que prácticamente son en el presente basura. Actos, hermano, no dignos delante de Dios, inversiones, pérdidas, fracasos, no actos, querido hermano, para hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice que todos los logros, todos los triunfos que en un pasado él humanamente había alcanzado, los tenía por basura. Todo aquello no se compara a la dicha de ser un hijo de Dios, a la dicha de ser que precisamente, hermano, un servidor de Cristo, ¿verdad? Así es de que tenga cuidado cómo usted se manifiesta de un pasado. Tenga cuidado, ¿sí? Porque hay algunos que presumen que bailaban hasta con la cabeza. Sí, eso es vergonzoso, porque Dios nunca te hizo en forma de chango, ¿verdad? Sí, hermano, y mire aquí algunos, sí, presumen de cuántas cantinas lo sacaban, cuántas botellas se bebían, sí, y eso es vergonzoso, porque ahora en el presente, ponga atención, ahora en el presente les duele la canilla hacer algo en el nombre del Señor. Sí, y antes usted se deleitaba en un montón de porquerías allá en el mundo, ¿sí? Bueno, como que no conviene esto, ¿verdad, hermano? Como que esto no calibra, no carbura y no se adapta. Amén. Hermano, ahora, aquellas cosas que se hicieron en ignorancia y en incredulidad, ponga atención, fueron borradas en la cruz del Calvario. Fueron borradas por su sangre. Pero basta ya al tiempo pasado, dice el apóstol Pedro, para haber hecho lo que nos agrada, ¿sí? Ahora estamos en un presente glorificando a Dios con alegría y armonía. Deberíamos de, hermano, vivir cada momento, a cada instante, ¿sí?, de nuestra vida. Si a usted le preguntaran qué es ser cristiano, ¿usted qué contestaría? Si a usted le preguntaran qué es ser hijo de Dios, ¿usted qué contestaría? Si algún día le entrevistaran, ¿sí?, y le dijeran, ¿qué se siente ser un hijo de Dios?, ¿usted qué contestaría? En primer lugar, tristemente a lo mejor diría, ¿qué es eso? Mucho menos hacer algunas expresiones de alabanza a nuestro Dios. Algunos ni siquiera saben identificar entre ser hijo de Dios o no ser, ¿sí? O piensan como los religiosos de este mundo, todos somos hijos de Dios, sí, Chuy, como yo. La Biblia dice que no. La Biblia dice en San Juan que hay hijos del diablo. Capítulo 8, usted lo puede leer, ¿sí? San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y a algunos solo las facciones les quedaron, ¿sí? Pero que nada más sean facciones, que no sean actos, ¿sí? Y algunos están en el proceso de ser transformados, amén, de las tinieblas a la luz. Algunos todavía hablan como el mundo, piensan como el mundo, amén, buscan lo que el mundo busca. ¿Qué busca el mundo? Riqueza, fama, gloria, vanagloria. ¿Sí? ¿Qué busca el cristiano? ¿Sí? Mira aquí, tristemente, muchas de las veces el cristiano busca cómo salirse de las cosas de Dios. ¿Qué andas buscando, hermano? ¿Cómo salirte de las cosas de Dios? Porque hay muchos que la piensan cómo salirse y ponen un montón de pretextos. Sí, y el principal pretexto es que el pastor nos ofende. Otro pretexto es que el pastor predica largo. Y hay un montón de pretextos, ¿sí? A través de 20 años de cristiano pudiera contarte, no sé, algunos 10,000 pretextos de personas que se han apartado de los caminos del Señor, de gente que conozco, ¿sí?, o que conocí, o mejor dicho, intenté conocerlos porque pues realmente no los conocía, hermano, de montón y miles de pretextos que la gente pone por tal de no acercarse más y apartarse del Señor, ¿verdad? Bueno, hermano, entonces hablamos de que sabe consolar a otros, vive en el temor de Dios. 11, valora
el perdón y la libertad. Sí, querido hermano, valora el perdón y la libertad. Otro más. Ama a Dios y le sirve con actitud ejemplar. Ama a Dios y le sirve con actitud ejemplar. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios le ama, aunque así es. Indiscutiblemente, Dios ama al mundo entero. Dios ama a todos. El amor de Dios hacia todos es un amor agape, sin condiciones. ¿Sí? Pero hablo del amor del creyente hacia Dios. ¿Sí? Ahora, Dios no está deseoso de amor. ¿Sí está conmigo? Dios no está deseoso de amor como lo presentan los tristes religiosos. Cuando yo era triste religioso, hermano, porque así era, nos enseñaban un cantito. Y en ese cantito se ofende a Dios más que alabarle. ¿Sí? Cuando yo era un religioso, se nos enseñaba: vamos niños al santuario, que Jesús llorando está, pero habiendo tanto niño, muy contento se pondrá. Hermano, ¿usted cree eso? Y menos demonios como los niños. ¿Sí está conmigo? Si malmente los padres de familia se ponen contentos con sus engendros. ¿Sí está conmigo? Y ahí se ofende a Dios. ¿Usted cree? Hermano, el ánimo de Dios no depende de la conducta del hombre. La alegría de Dios no depende de la conducta del hombre. Él es Dios. Él no cambia. Es infalible. Su conducta sigue siendo de amor, de justicia, de bondad. ¿Sí? Así es de que no se pone triste. ¿Sí? Y no lo alegramos. ¿Sí? Imagínense, hermano, la religión juega con los sentimientos de Dios. ¿Sí? La religiosidad, hermano, también se conforma con ir a visitar al Señor. Y como no les conviene llevarlo a donde ellos andan, ni les conviene aparentemente que viva con ellos, porque a Dios solamente voltean cuando necesitan algo. ¿Sí? Hasta hay cantos que dicen que buenos días, Señor Dios, hoy vine porque soñé a mi madre junto a usted, si no, no vengo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia habla del que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Una persona anhelando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, queriendo que Dios esté con él en todo tiempo. Pero los religiosos, hermano, un día lo visitan, ¿sí? Y todo el año se ausentan. Y no lo quieren cerca, porque les estorba para hacer sus cosas sucias y bandidas. ¿Sí? Ahora no se ofenda. ¿Sí? Deje que los bandidos se ofendan. ¿Sí? Bueno, ahora encontramos la palabra de Dios como nos manifiesta precisamente, hermano, nos da a conocer ejemplos de personas que manifiestan el amor por Dios. Hay personas que manifiestan el amor para las cosas de Dios, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un ejemplo en sus pensamientos de algún personaje de la Biblia manifestándole amor a Dios. Acuérdese, Dios no necesita mi amor, yo necesito el amor de Dios. Acuérdese, Dios no me necesita a mí, ¿sí? Yo necesito a Dios. Acuérdese, usted no es el que le da aliento y ánimo a Dios. Dios nos da aliento y ánimo a nosotros. Acuérdese, usted no saca a pasear a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando andaba de ridículo paseando un mono por la calle, tronándole cohetes como todo analfabestia? ¿Cuántos recuerdan esos tiempos? ¿Se acuerda cuando usted, sí, se apuntaba y dirigía sus simulacros hacia una imagen? Y si no se apuntaba, no le valía. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda que por cada esquina que usted pasaba se quitaba la gorra y se persinaba y decía que ya Dios le debía a usted favores?
¿O no? ¿Se acuerda de las veladoras que usted compraba? Chafas, económicas, baratas, caras, de calidad. Sí se acuerda, ¿verdad? Sí. ¿Y algo otros, hermanos? Pues ni siquiera se acuerdan. Hermano, qué importante es valorar que Dios ha dado tantas bendiciones a sus hijos que merece todo nuestro amor. ¿Sí? ¿Cuál es el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿sí? Alma, cuerpo y espíritu. Amén. Jesús habló de un segundo grande mandamiento: a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se resume toda la ley. Pero ¿cómo andas en relación a esto? ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo pudieras tú decir que amas a Dios? A ver, voy a hacerte por ahí un espacio para que pudieras pensar, responderme a mí una pregunta. ¿Sí? ¿Amas a Dios? Y si tú dices, claro que le amo, pudieras darme por lo menos una respuesta. ¿Sí? ¿Cómo me puedes mostrar que amas a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo pudieras mostrar o convencer a alguien de que amas a Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Ahora, Dios nos ama a todos y lo hemos recibido. Y recibimos su amor. Amén. Y es grandioso. Pero ¿cómo puede usted convencer a otro de que usted ama a Dios? ¿Cómo? ¿Usted ama a Dios? Ahora, si usted puede contestar esa, vamos a medirla con la justicia de Dios. Y le voy a preguntar otra cosa. ¿Por qué ama a Dios? ¿O por qué dice amar a Dios? Algunos dirían, ay, porque me sanó de la verruga. Ay, me sanó del cáncer, del estómago. Y si no, no. ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué? Amén. Y mira, si puedes responder esto, ahí la llevas. Y si no sabes ni por qué ni cómo, ¿sí? Tiéntate, a lo mejor ya ni sangre traes. ¿Sí? A lo mejor ya se le salió el alma a algunos y nada más quedó aquí el puro saco, la corbata y el gancho. Bueno, pero no se enojen, ¿sí? Dios les ama aunque ustedes no. Bueno, vamos a observar un pasaje más para poder nosotros entender, ¿sí? Hay ejemplos de personajes que manifestaron el amor de Dios. Y precisamente, hermano, una de las evidencias del arrepentimiento es cuando alguien manifiesta su sincero amor por Dios. Vamos a ir a Lucas. Lucas, ¿está conmigo? Y vamos a observar a mujeres que manifiestan amor por Dios. ¿Ya llegó ahí? Lucas. Vamos a observar el capítulo 7. Lucas 7. Versículo 36. Dice la escritura, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba, ¿sí?, a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos
y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí? Ahora pongan atención, verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía a 500 denarios y el otro 50. Cuando habla de denarios, pues 500 días de trabajo y otro 50 días de trabajo. Conviértalos de acuerdo a su salario de usted. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. En pocas palabras, al que mucho se le perdona, mucho que ama. ¿Sí está conmigo? Y esa es la confianza que tenemos, que podemos acercarnos a Dios. Que si nosotros nos hemos arrepentido, podemos tener, sí, aquel perdón. Y por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Y esto es lo que el mundo no comprende y no entiende. El mundo dice: mira, primero le dan vuelo a la hilacha y ahora sí ya, con su gorro aquí en el pecho, acercarse al Señor. Bola de hipócritas. El mundo no entiende esto. Que al que mucho se le perdona, ¿sí?, mucho puede llegar a amar. ¿Sí? Y es por eso que, hermano, podemos manifestar también el sincero amor por las cosas de Dios. Amén. Ahora, ponga atención a esto. Hay otras mujeres más. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían, ¿de qué, hermano? De sus bienes. Aquí hay manifestación de amor a Dios en estas mujeres. La mujer pecadora que viene, hermano, y unge los pies del Señor, y de estas mujeres, hermano, que dan manifestación de amor hacia las cosas de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Cuánta gente no se acerca al Señor esperando recibir del Señor? ¿Sí? ¿Cuánta gente no acude a las iglesias cristianas a recibir ayuda económica? ¿Sí? Y luego dicen: es tu obligación ayudarme porque eres cristiano. Y dicen que los cristianos ayudan. Así, la ayuda que brindamos es espiritual, ¿sí?, no económica. Amén. Ahora, hermano, ¿usted ama a Dios? ¿Dónde se ve que tanto amamos a Dios? ¿Dónde invertimos?
¿Dónde está el tesoro del creyente? ¿En dónde invierte lo poco, lo mucho que posee? ¿En qué invierte su vida, su tiempo? Ahí puede manifestarse que tanto ama a Dios. Por eso cuando a usted le digan, ¿cómo das guerra con tu Biblia? Ya vas, ya vienes y vas al templo. Ya, hombre, ya me enfadaste. Es que amo a Dios. Y le amo tanto que hasta me parece poco las manifestaciones que yo doy de mi amor por Él. ¿Sí? ¿Usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, es porque sinceramente usted se ha arrepentido. Pero no puede usted llegar a amar a Dios sin arrepentirse. Por eso es que hay gente, hermano, que las cosas de Dios le aburren. Hay muchos cristianos que las cosas de Dios le aburren. A otros les provoca sueño, digo, nada más para despertar a algunos. Hermano, hay muchas personas que a las cosas de Dios, hermano, no les atraen. Dicen, esto como que no se me da. Y en el primer momento en el cual se enferman, ahí sí se les da. Ahí sí se les da. ¿Por qué? Por convenencieros. ¿No es así? Bueno, ahora, qué bueno que nos acercamos a Dios, ¿verdad? Qué bueno es que en su misericordia Dios nos ama y nos recibe. Pero si usted se fija, hermano, quien ama a Dios da la vida por las cosas de Dios. Quien ama a Dios, hermano, da su vida por Dios. Ahora, no que Dios necesite que yo la dé para Él. Yo necesito dar mi vida por Dios, para Dios. ¿En qué inviertes tu tiempo? Y te diré qué es lo que más amas. ¿Amén? Algunos invierten tiempo, pongan atención, en un deporte, porque aman el deporte. Otros invierten tiempo en el trabajo, porque sacan beneficio. Otros invierten tiempo, pongan atención aquí, hermano, otros invierten tiempo jugando, ¿sí? Porque aman la diversión. Otros invierten tiempo, ponga atención, estudiando, porque aman el estudio. Pero si usted se fija, para muchos no es atractivo invertir tiempo, dinero y vida en Dios. Algunos muchachos de los que deciden servir a Cristo reciben desaliento y desánimo de muchas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que abandonar el trabajo? Nadie les prohíbe trabajar. ¿Sí? ¿Por qué tienes que abandonar la escuela? Nadie les prohíbe que estudien. Pero tienen que llegar a un momento, un determinado momento donde, hermano, se tiene que tomar una decisión. O sigo a Cristo o sigo la vida de este mundo. A propósito, hermano, cada día el mundo se vuelve más anti Dios. ¿Sí? Anti Dios en muchas cosas. Hasta cristianos están vendiéndose. Hasta supuestos cristianos abandonan las cosas de Dios por obtener beneficios. Pongan atención, no se duerman. Yo he encontrado un montón de cristianos señalando, ponga atención, con un dedo las acciones, querido hermano, de otros. Pero mira, si les llega el día de que le paguen en domingo, abandonan el servicio para irse a sacar una lana el domingo. ¿Quién es más fariseo? ¿Sí? Ahí se sabe dónde está tu fe. ¿Sí? Ahora se supone que hay horarios para todo. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos son del Señor, ¿no? Ahora solo que decidimos darle al Señor aparentemente lo mejor, que es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Dicen los religiosos, el lunes. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? ¿Cuál? ¿Usted está seguro de eso? ¿Qué fundamentos tiene para eso? Ahora, hermano, avanzando en esto, observamos entonces
que amar a Dios, ¿sí?, es una manifestación, es una evidencia del arrepentimiento. Hermano, porque se ama a Dios, la gente puede apartarse del pecado. Ahora, ponga atención a esto. ¿Usted cree que José en Egipto manifestó amor a Dios? Sí. Mientras una mujer perversa, esposa o querida o concubina o no sabemos qué sea de Potifar, ¿sí?, o no sé, dice la Biblia que era mujer de Potifar, pero quién sabe si sea o haya sido de Potifar, andaba detrás de José, y cuando le manifiesta su intención, José no le entra y le insistía cada día, y José manifestó su amor renunciando al placer momentáneo y diciéndole no. ¿Sí? Pero ¿cuántos dirían, ores cuándo? ¿Sí? Ahora, en grupo todos podemos ser cristianos. Entre cristianos es más fácil ser cristiano. Pero ¿qué del día en que andes entre mundanos y seas el único entre ellos? ¿Sí? Ahí se sabe que tanto amas a Dios. Si puedes manifestar amor entre todo lo opuesto, sí te la creemos. Si no puedes manifestar amor, ¿sí?, cuando hay oposición, entonces usted es un religioso. Ay, pastor, es que fíjese que me obligaron. ¿A qué te obligaron? ¿Sí? Mira, por si no sabías, mucha gente allá afuera se pone de acuerdo para apostar y apuestan a que hacen caer a cristianos, y ya que lo logran, cobran su recompensa. Tiempo atrás un joven que acudía a la iglesia me dijo, pastor, ore por mí, yo me siento bien mal, yo caí de nuevo en mi vicio. Dice, la verdad es que fui a visitar a alguien y me ofrecieron una cerveza. Yo le dije, no tomo. Y todos empezaron, no le deje el pastor, no le deje el pastor. Y yo sentí coraje porque usted no nos prohíbe. Es la Biblia la que nos enseña. ¿Y qué hiciste? Bueno, de tanto que me invadieron, y que aquí, que allá, y que el curita, y que, pues ya ve, el mundo no conoce otra cosa más de que los curitas. ¿Sí? Y mira aquí, se aventó la cerveza. Y todavía estaba en el trago cuando se arrancó el otro a cobrar la recompensa. Y todos empezaron a burlar de él. Ya ves, te dije que era puro payaso. Ya ves, te dije, mira, ni está en serio, ahí está. Y luego todavía me invita, hipócrita. ¿Se fijan? Y algunos que ni apuesta ocupan, nada más que haya un billar abierto y que nadie los vea. ¿Verdad que sí, Nachito? ¿Sí? Nada más que haya un billar abierto y que nadie los vea y que les vendan. José dijo, ¿cómo he de fallarle a mi Dios? ¿Cómo voy a traicionar a mi Dios tanto que le amo? Lo mismo que sucedió con Daniel en Babilonia. Manifestó amor por Dios. Le obligaron, ¿sí?, a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Cedrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes judíos, los obligaron, hermano, a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, que él había edificado ahí en la capital. Y ellos dijeron, no nos arrodillaremos. A ver, ¿cómo que no se arrodillan? Le fueron con el chisme al rey. Vamos a darles otra chance. Tráiganse la charandaranda y tráiganse para acá la banda, la tambora, la tarola, la tuba, la trompeta y todo instrumento que hace que se prenda la raza. ¿Sí? Y trajeron el mariachi, todo, hermano. Y volvieron a darle chance. Te vamos a tocar una melodía.
Y mientras la melodía toca, tú te vas a arrodillar. Ustedes se van a arrodillar. No lo haremos. Y si no se arrodillan, serán echados al horno de fuego. No, mira, ni siquiera comentemos esto. No nos arrodillaremos. Y si tú nos quieres echar, nos echaremos. Y si no nos libra Dios, de todas formas, no nos vamos a arrodillar. Ahora, Él puede librarnos del horno de fuego, pero si Él no quisiera librarnos, de todas formas, no nos vamos a arrodillar. Eso es tener amor por Dios. ¿Sí? Daniel, sí, le prohibieron orar. Algunos hubieran quedado bien en ese tiempo de que se les prohibía orar. Y ahí, hermano, les prohibieron clamar a Dios. Y dice la Biblia que Daniel, en lugar de hacerles caso, hermano, abrió Daniel la ventana, ¿sí? Y se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba al Dios de los cielos. Y fueron y dijeron, mira, Daniel se arrodilla y no hace caso al decreto. Y tú dijiste que iban a aventar al foso de los leones a todo aquel que no obedeciera al decreto. Fueron por Daniel. Darío preocupado. ¿Sí? Daniel, también tu Dios al cual tú amas fue capaz de librarte de los leones. Claro que sí. Yo creo esto, pienso, me imagino. Y da derecho Dios a pensar e imaginar. Yo creo que Daniel, hermano, al caer al foso de los leones, agarró un león al más greñudo y se lo puso atrás y se acostó en él, y otro se lo cobijó si hacía frío. Y hasta jugó con uno al gatito. ¿Y dónde está el bebé? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios tapa la boca a los leones. Hermano, quien quiera que seas tú, que hablan de ti, que te critican, si Dios le pudo tapar la boca a un león, también puede taparle la boca a aquel que te critica, solamente que esté esperando el Señor, que te pongas en serio, que manifiestes amor, manifiestes sinceridad, y Dios es capaz de tapar boca a todo el mundo. ¿Está conmigo? Pudiéramos pasar aquí, hermano, toda la noche dando ejemplos de personas que manifestaron su amor sincero para Dios. Y sabe, hermano, cuando hay alguien que puede manifestar amor sincero por las cosas de Dios, es porque Dios ha hecho una obra en él. ¿Sí? ¿Amas a Dios, hermano? Ahora, si amas a Dios, ya empezaste bien. Si no amas a Dios, no has empezado. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Si no amas a Dios, hermano, ni has empezado. ¿Sí? Todavía eres, hermano, como la basura de este mundo. Pero si ya amas a Dios, es porque Dios te ha amado a ti primero. Y de lo que Dios ama, de eso podemos corresponder. Vamos a terminar con esto. Amén. Ponga atención. Es agradecido con Dios. Es de ejemplo, sí, a otros. Corresponde al amor de Dios, sí, de una manera incomparable. Lucas 19. Vamos a ir ahí, hermano, y estaremos terminando con esto. Lucas 19. Mire ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿sí?, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro que, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le volverá cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted cree que Jesús decía estas palabras por lo que ofrecía Zaqueo? Hermano, Jesús dijo estas palabras no por lo que ofrecía Zaqueo, por la actitud de Zaqueo, por la manifestación de cariño de parte de este hombre. ¿Sí? He aquí, la mitad de mis bienes, ¿sí?, doy a los pobres. Y no había hablado con la mujer. ¡Qué valor! Y no había hablado con la doña. ¿Sí? No le había pedido opinión. ¿Sí? ¿Cuántos creen que eso es un buen atrevimiento? Bueno, usted no sabe ni qué onda. ¿Sí? Hay del solo. ¿Sí? No le había pedido opinión a nadie. Él de su propio corazón hablaba. ¿Sí? La mitad de todos mis bienes. Dice la Biblia que era rico. Pero, querido hermano, pues era un personaje tenido como ladrón. ¿Sí? Era publicano. ¿Sí está conmigo? Pocas palabras, pues era político. Y sabe, manifestó cariño y dijo: la mitad de mis bienes. Algunos no dan ni los diezmos. Otros dicen que los diezmos son del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces Zaqueo estaba dando la mitad, el 50. ¿Sí? Los discípulos o los primeros cristianos lo daban todo en el Nuevo Testamento. Entonces conviene quedarnos con el 10, ¿verdad? Porque la mitad y el todo, pues, es más. ¿Sí? Algunos de ustedes se comprometen y no cumplen. Algunos creen que su vida está siendo explotada para Dios. ¿O no es así? Ay, me explotan. Cálmate, chinche panzona. Solo las chinches panzonas explotan. ¿O no es así? Ay, abusan de mí. ¿Sí? Hermano, qué interesante es poder nosotros manifestar arrepentimiento en nuestras vidas. Mire aquí, pudiéramos pasar todo este mes que viene, pero creo que con esto vamos a poder meditar en algo. ¿Sí? En estas 13 cositas de las cuales se hablaron. ¿Sí? 13 detalles de los cuales se hablaron. Las manifestaciones del arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué has perdido por amor a Dios? Nada, lo hemos ganado todo. Pablo dijo que todo lo que él tenía lo había tomado por basura, y que ahora lo que estaba delante de sí era precioso, porque podía alcanzar la bendición de Cristo. Hermano querido, vamos a orar. Señor y Padre, Dios bondadoso y poderoso, te doy gracias